Claro, me debe haber... Gracias. Uy, va a salir en dos... Bueno, sepan, van a haber dos grabaciones. Bien, gracias por avisarme. Son tres pilares entonces conceptuales: ciencia, conocimiento y pensamiento. Ciencia, que es ciencia fáctica y ciencia formal; conocimiento, que es conocimiento científico, vulgar y mítico religioso; y pensamiento, que es cuál es el filosófico y el pensamiento científico. ¿Bien? ¿Se volvió a cortar? Pero pues, se cortó. ¿Ahí me escuchan? Perdón. No, porque se cortó. No escuché, o sea, la mitad. No se entendió nada. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Ahí Sí, sí, mejor? Ah, Las veo, ahora sí. las veo medias robotizadas. Bueno, a ver, si no me voy a otro lado. Bien, repito, el concepto de ciencia, ciencias formales y ciencias fácticas; después conocimiento, conocimiento vulgar, científico y mítico religioso; y por último, pensamiento, el filosófico y el científico. Bien, eso, O simplemente. sea, ¿qué creemos que son cada una de esas cosas? No, tienen que ir ahora con esta consigna, ir a la clase 2, al desarrollo de la clase 2 y buscar, leer sobre esos conceptos e interpretar, ¿bien? A ver qué comprenden de esos conceptos, qué son, qué es ciencia, qué es conocimiento y qué es pensamiento en esas clasificaciones. Bien, igual yo por mientras me voy a ir cambiándome de lugar porque me voy a poner más cerca del módem. Bueno, tienen chicas y Ramiro, 20 Perdón, profe, la última parte, pensamiento ¿le puedo pedir si pensamiento filosófico y científico. y científico? Gracias. Científico, filosófico y científico. Gracias. Bueno, 20 minutos tienen para la actividad, sí, porque son varios conceptos. Voy a armar salas y las voy a dejar a ustedes que se agrupen bien para poder trabajar. Voy a armar 5 salas, voy a armar de más seguramente, pero bueno, para que, por las dudas, ¿sí? Ahí ya están creadas las salas, pónganse de acuerdo. Yo me quedo acá por mientras me llaman si me necesitan, cualquier cosa, bueno, esto, me llaman, pero yo me voy a cambiar de lugar, me voy a poner más cerca del módem. Me avisan si necesitan ayuda para ir a las salas chicas. ¿Necesitan ayuda? ¿Alguien para ir a la sala? Me avisan, ¿eh? Yo debería ir a la uno, pero no encuentro para irme a la uno. Ahí te mando, ahí te mando. ¿Quién me habló? ¿Pame? Sí. Pame, sí. A ver, a la 1. Ahí está, Pame, te tiene que llegar la invitación. Buenísimo. Y con los otros chicos deberíamos ir a la 3, pero tampoco encuentro yo A ver, a la 3. Maca, ¿y quién más? la Yolanda Jazmín y Ramiro Caquias y Jessica Barrera. Ok, bien, a la 3. Ahí está.
Bueno, a ver, ya están cerradas. Bien, las salas. Bueno, ¿cómo les fue? Cuéntenme, ¿qué encontraron? A ver, ciencia. ¿Qué encontraron que es ciencia? Se encontró bastante. Hay una definición directamente de la Real Academia Española que dice lo que es ciencia en definitiva y después hay una parte en la que alguien supone que es. Pero bueno, yo la definición que tomé es esa definición de la Real Academia Española, que dice que es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Bien, muy bien. Nosotros hicimos como más un, como lo que estaba abajo, General, que porque la dice clase Lu. tiene muchas Claro. definiciones. Pusimos que la ciencia es un tipo de conocimiento que busca ser verdadero, racional, sistemático, verificable y universal, que se diferencia de la opinión porque intenta explicar la realidad con métodos rigurosos de observación, razonamiento y comprobación crítica. Bien. Ahí como que están, lógicamente están reproduciendo, están leyendo, ¿cierto? Definiciones que ustedes cogieron. Pero si tuvieran que definir con sus palabras, ¿qué entienden ustedes entonces que es ciencia? Si alguien viene y les pregunta, bueno, ¿qué es la ciencia? ¿Qué les dirían? ¿O qué, o qué Como entienden? algo que se encarga de estudiar o de investigar, como lo que, no sé si la palabra es lo que le da el sentido, sino el porqué de algo. Bien, sí, es que es tan complejo, por eso les decía que se les dice constructos, no son conceptos, porque en realidad es como todo eso lo que decís, Pam, está bien, pero viste que le faltan más componentes todavía, es súper complejo. Bien. Bueno, pero esta clase es a modo de introducción, son conceptos que vamos a seguir trabajando a lo largo de toda la cursada, en metodología 2 y en todas las otras que vean también, así que bueno, es simplemente una primera impresión. Vieron, vamos a comenzar con natación y bueno, comenzamos de a poquito, no es que nos tiramos a nadar directamente, ¿no? Entonces, bueno, es una primera aproximación. Bien, vamos a ver con respecto a los tipos de ciencias fácticas y formales que encontraron. Ahí sí, bueno, hay como una gran diferencia entre lo que es la ciencia fáctica y lo que es la ciencia formal. La ciencia fáctica es lo que se basa, según lo que pude leer, es como en la experiencia, en lo que decía era que si había como cosas, si era algo verdadero o falso, se verificaba a través de la observación y de la experiencia y de la experimentación, sería. En O cambio, lo sea, formal era como que se basaba directamente como en la experiencia, en que sea verdadero o falso, como que la definición se mostraba mediante pruebas lógicas directamente. Bien. Ujú. Bien, ¿se entiende el concepto ahí que describió Lucila? para mí el de formal es como que tiene que ver más con lo abstracto quizás, no Bien, tanto con lo tangible o lo observable o iba a decir una palabra que no existe, con lo que podés experimentar como directamente con los objetos o esto, la naturaleza, los hechos sociales, bien. Lo sino que es más distingo. abstracto, por eso lo de la lógica. Bien. Ahí les compartí en el chat una película, o sea, no está la película completa, esa creo que es el tráiler. Es la teoría del todo, que es la vida de Hawkins, no sé si la han visto, que más allá de la vida de él, es muy interesante la película porque muestra cómo él es físico matemático, ¿no? Y muestran en esa etapa en su vida cómo está haciendo el doctorado, ¿no? En física y cómo su tesis se trata de esto, ¿no? Sobre la existencia de los agujeros negros en el universo. Imagínense, cómo comprobar, ¿no? La existencia de agujeros negros en el universo. Bien, entonces muestran, es muy interesante esto, ¿no? Porque por ahí es muy difícil comprender este concepto de ciencia formal.
Que cómo podemos corroborar o comprobar algo que no podemos ni medir, como dice Regina, ni medir ni observar directamente. Bien. Entonces, bueno, se realiza a través del pensamiento lógico, o sea, y de las ciencias, todo lo que es la matemática, la física, ¿no? Esto de cálculos, ¿vieron? De cálculos justamente matemáticos. Bueno, entonces, está la ciencia formal, como dicen, que vendría a trabajar sobre la generación o génesis de conocimiento, eh, pero con el fin de conocer en sí, o sea, generar conocimiento por el conocimiento en sí mismo, ¿bien? Y la ciencia aplicada, como bien dijeron, esto de que tiene una validación y una contrastación, una comprobación a partir de la observación directamente, ¿no? Realizada y la medición propiamente dicha. Entonces, lo que busca es la génesis o la generación de conocimiento para la búsqueda de posibles, factibles soluciones a una cierta situación, ¿no? Cuando hablamos de problema en investigación, no hablamos como problema como habitualmente pensamos que es un problema, sino en investigación se habla de una situación problemática a una situación X. Bueno, yo quiero, a ver, quiero analizar cómo, supónganse, cómo esto de la IA va a impactar en las nuevas generaciones. Y no necesariamente tiene que ser un problema, ¿bien? Sino, bueno, esto de decir, bueno, qué consecuencias, qué resultados va a traer esta intervención de la IA en las nuevas generaciones, ¿no? O en las viejas, no sé quién quiera. Bien, entonces es esta diferencia, estos dos grandes campos, por eso ahí tienen el objetivo de la clase las fácticas. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nosotros vamos a trabajar es sobre las fácticas, no sobre las ciencias formales. Bien, todas las problemáticas en investigación que vamos a trabajar es dentro de ciencias fácticas. Por eso la profe ahí no se las había puesto, pero me parece importante que comprendan el concepto opuesto de formales, porque se sustenta, podemos utilizar todo el conocimiento científico también de las prácticas, se apoyan en el formal. Es eso, establecer una base conceptual para poder aplicar, darlo aplicado, la ciencia aplicada. Bien, bueno, eso ahí lo dice, ¿no? En la teoría que son las matemáticas, la física y todo el resto del mundo en las prácticas. Bueno, ¿qué más? Conocimiento. ¿Qué encontraron con conocimiento científico, vulgar y mítico Yo religioso? acá puse, profe, comparto porque tomé un poco lo que fui leyendo, que hay también un Dale. montón por toda la clase, y Ujú. me agarré fuerte de lo que menciona Alan Chalmers, perdón si lo pronuncio mal, donde empieza diciendo que la idea del conocimiento científico es un conocimiento probado. Eh, como lo entiendo como que es un mito que va en contra de todo lo que todos creemos, y en una cierta parte es como si nos pusiéramos a pensar que hay diferencias claras entre lo que sabemos las cosas en el día a día y cómo es la ciencia. Por un lado, marca lo que es el saber vulgar y cotidiano, donde que es el que usamos todos los días, que es más bien superficial, como que no nos metemos muy profundo en algo, es desordenado, no sigue un método estricto y a veces hasta mezclado con opiniones y prejuicios, que él lo denominaba con otra palabra, esto lo lleva a lo mío, lo denominaba con otra palabra, pero bueno, es eso. Y en cambio el saber científico es otra cosa, es como algo más profundo, va directo a las cosas, tiene una base sólida, es sistemático, por ende tiene un orden, un método, y algo fundamental que me pareció respecto a lo crítico es que todo se lo pregunta, todo es duda, y lo va corrigiendo. Hasta lo denomina en la última parte, dice, se lo puede llamar hasta episteme, que básicamente, bueno, es lo que significa como algo comprobado o justificado. Bien, muy bien, Cele, muy bien. A ver, ¿alguna otra interpretación, algún otro aporte a esto de la compañera? Nosotras lo pusimos como más, como en ítems, como ahí en uno de A los ver. cuadritos que está en la clase, y Ujú. pusimos como el conocimiento científico es racional, sistemático, metódico, porque esto que hablábamos antes en cuanto a la ciencia, que tienen métodos para Ujú. comprobar lo que se quiere comprobar o averiguar o solucionar. Es Ujú. claro, es verificable a través de los métodos que se utilizan, es crítico y objetivo Bien. dentro de y en el conocimiento vulgar, tenemos que se adquiere en la vida cotidiana, no tiene métodos rigurosos, está basado en la experiencia y en las costumbres de cada uno. O sea, tiene totalmente que ver con la subjetividad de cada persona, de cada sujeto. Y en el religioso
que está basado justamente en la fe, en los dogmas o en las creencias, y tampoco requiere verificación empírica o sea, con la realidad o desde la experiencia, sino que es solamente creer como en la fe y en el más allá, por así decirlo. Bien, muy bien. Pregunta, ¿qué ejemplos se les ocurre, ¿no? De cualquier tipo de conocimiento, si pueden ejemplificar concretamente, porque vieron, estamos como desde un lugar de abstracción de conceptos, pero dándole una bajada de línea, ¿qué ejemplos se les ocurre de cada uno de estos tipos de conocimiento? Por ejemplo, no sé, en la creación del universo, no sé, el Big Bang desde el método científico, desde el pensamiento, perdón, conocimiento científico, Bien. desde el religioso que Dios creó en 7 días, Ujú. lo que dice en Génesis, Bien. y desde lo vulgar, bueno, no sé, en ese ejemplo como que se me complica, pero tiene que ver con eso. Bueno, pero es por ahí lo que vos sentís. No sé, hoy hice gimnasia, me maté haciendo y me duele el cuerpo. Entonces, por ahí es porque hice este tal ejercicio, pienso que me duele tal parte o tal músculo. ¿Eso es ¿O no? conocimiento vulgar? Lo vulgar, para mí lo vulgar podría ser un ejemplo, esto de que yo pienso que la Tierra es redonda y otros piensan que la Tierra es plana. Pero para Por Jazmín, ahí puede ser ese ponele, un ejemplo eso, de lo vulgar. pero eso lo estudiamos en la O escuela, sea, ¿o yo no? pienso, Pregunto. sí, Bueno, pero hay gente que dice que, ponele, la Tierra es sí, plana los y terraplanistas. ¿por qué lo dice? Porque escuché a alguien que dijo tal cosa y dio sus ideas de por qué era así, y bueno, yo pienso igual, ponele. Yo pienso que tal vez eso sería algo, un ejemplo de lo vulgar. La parte de que la Tierra es plana, eso. Claro. Vos sabés que en realidad no siempre sé, obviamente, de la existencia de esa teoría, pero la verdad que no tengo conocimiento, digamos, de si hay, en qué sustentan, ¿no? Este discurso. Es Eh, que algunos presentan Pero sus antes se avales. creía eso, y hay como, o sea, se estudió y para llegar a esa conclusión, digamos, que en un principio se creía que era plana. Yo creo que el conocimiento vulgar, profe, es algo, lo llevo a algo más, algo más sencillo. No sé, por ejemplo, un chico que le cuenta a un compañero, no te tragues ese chicle. Mirá que va a tardar un montón se en te va, no, digerirse en la panza. viste que te Y dicen los padres que Se te se, pega que en la no panza. me se quiera te va Se sentir te metiendo van por los el culpable. intestino. pulmones. Claro, por eso es un O las pensamiento semillas, re. tragarte la semilla de la, me acuerdo de chica nos decían, te tragas la Te semilla y crece una te va planta a en salir el una estómago. planta en la panza, o sea, ¿no? Como, Y lo dejaste de hacer de chica. Claro. Y bien. El conocimiento vulgar en realidad tiene que ver, claro, porque incluso las teorías de si la Tierra es plana, redonda, y todo eso viene del campo del mundo científico. ¿Sí? O sea, sea válido o no, es campo científico, ahí vamos a ver bien. Pero tiene que ver más Ok. con lo que dice Cele, más desde el conocimiento vulgar es más cotidiano, más sencillo, digamos, ¿no? Del día a día. Bien. Voy a poner un ejemplo con respecto a esto. Bueno, el mítico religioso me parece que está claro, ¿cierto? O sea, así que no me voy a meter. Sí voy a trabajar sobre lo que es el conocimiento vulgar y el científico porque ese es sobre ese el que vamos a trabajar. Bueno, yo digo, siempre he comido manzanas rojas porque siempre he visto manzanas rojas. Entonces, bueno, dentro de mi experiencia que siempre he visto manzanas rojas, digo, bueno, todas las manzanas son rojas. Hago una hipótesis, planteo una hipótesis y viene Regina y me dice, no, profe, hay también manzanas verdes o violetas, aunque le digo, bueno, ok, vamos a investigar, ¿no? Porque ya ella me está planteando, digamos, mi pensamiento, digamos, una oposición a mi pensamiento. Entonces digo, bueno, investigo, ¿no? Y paso, voy indagando, paso, digamos, esta hipótesis por lo que es el tamiz, se le llama, del método científico. Como método hay una serie de pasos que es lo que usted tiene que presentar para la promoción para validar, ¿no? Voy buscando información, haciendo entrevistas, no sé, voy buscando información por todos lados y finalmente mi hipótesis va a salir validada o refutada, aprobada o desaprobada, digamos, negada. Bien, en ese momento ese conocimiento se convierte en científico. Bien, ¿se ha validado o se ha refutado científico? ¿Qué dicen? ¿Sí o sí? Sí, es científico igual, porque pasó por el proceso de coso, Bien, de del validación. método. Bien. Entonces, pero yo, digamos, comencé desde esta experiencia propia y personal, desde una observación, ¿no? Y bueno, esto. Pregunto, y piensen,
No se queden con lo que yo les estoy contando. Em, Todo el mundo del conocimiento, ¿no? A nivel mundial. ¿Qué es primero? ¿El conocimiento vulgar o el científico? ¿O no hay un conocimiento primero que se dé? Repito la pregunta. Dentro del mundo del conocimiento, ¿bien? ¿Se da primero el conocimiento vulgar y luego el científico? ¿O primero el científico y luego el vulgar? ¿O no hay un conocimiento Yo primero? creo que quizás ahora no hay ¿Qué? uno primero, pero vos también lo que decías era que la ciencia, o bueno, el conocimiento científico, se da como a partir de problemáticas. Esto de esto, tengo una hipótesis y quiero resolver o ver si es verdad o no es verdad. Entonces, Sí, como que estaría partiendo de algo que yo pienso y que podría ser que tiene que ver con el conocimiento vulgar. ok, Entonces, yo todavía no verifiqué si eso está bien o mal. Entonces, creo que sería el conocimiento vulgar, bien. ¿Qué Yo dice? creo que al menos la mayoría. hoy creo que se desarrolla un poquito más el científico, lo compruebo con mi mamá, donde le digo, la calle es verde y me dice, espera, a ver qué dice Google y busca datos. Claro, es que Entonces, estamos como en que la era hoy, del dato. Estamos en la era claro, del dato. capaz que antes no tenías tantos accesos a datos. Hoy al tener un poco más, que no significan que sean veraz, Sí. pero bueno, el método está. Eso es otra cosa que vamos a aprender a saber discernir, porque estamos en la era de que vieron ya saber qué es verdad y qué es no, o sea, en todo, con esto de la inteligencia artificial, entramos en un campo tremendo. Bien, les voy a hacer otra pregunta entonces a partir de esto. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? No, esa lleva años sin responder. Bueno, Paso. bueno, esto es lo mismo, ¿bien? El mundo del conocimiento es uno. Que tenga este tipo, o sea, esta clasificación que ustedes tengan ahí en la materia, estos tres tipos de conocimientos es una cuestión que a eso se dedica la ciencia, a clasificar, a identificar, a observar, esto, animales, ¿no? Vertebrados e invertebrados, ¿no? Bueno, y ordena, organiza el conocimiento. Entonces, el conocimiento es uno, ¿bien? Ahora, lo vulgar y lo científico, que es lo que vamos a trabajar, se retroalimenta constantemente en una dialogicidad. ¿Por qué? Voy al ejemplo de las manzanas. Yo primero, para poder plantearme esto, si las manzanas son todas rojas, o sea, obviamente partí de un conocimiento científico desde el lugar que pasé por un sistema educativo donde todo el sistema educativo formal está sustentado en conocimiento científico. Entonces, todo ya tenemos. Recuerden el niño Aveiro, el niño salvaje, ¿no? En pedagogía. No es lo mismo nosotras, digamos que hemos pasado por un sistema y ya tenemos un montón de construcción a partir del conocimiento científico. Lo que pasa es que tal vez creo yo ahora pensando que pensamos que es conocimiento vulgar, ¿no? Porque lo aprendimos en forma inconsciente. Entonces pensamos que es vulgar, pero en realidad es conocimiento científico. No sé si se entiende. Entonces, hay una retroalimentación constante, ¿bien? Pero bueno, es importante, nada, es para hacerlas pensar, nada más. Bien, con respecto, bueno, para cerrar este tema de los tres conceptos, ahora me gustaría escuchar un ejemplo y llevémoslo al mundo, llevémoslo, como estoy comiendo las S, al mundo del deporte, ¿sí? ¿Se les ocurre en un mismo campo deportivo para ver cómo coexiste estos tres tipos de conocimiento distintos? ¿Algún ejemplo concreto, ¿no? En un deporte, conocimiento vulgar, científico y mítico religioso, a ver. Y capaz que pienso en la alimentación, donde ¿Qué sería eso? un conocimiento, por ejemplo, vulgar, si comes X cosa antes de correr, capaz que te va a dar un calambre. No capaz, te va a dar un calambre. Y, y con datos lo podés llevar a algo científico, ¿no? Si comes, no sé, pescado por ahí antes de correr, pero si comes hidrato de carbono, no, Pero pará, es una fuente de energía. estás haciendo como, estás hipotetizando o me decís que realmente el deporte, ponele esto de comer pescado, por ejemplo, esto de comer pastas una hora Sí, antes de una eso competencia. ya lo llevé a pensamiento científico. Ahí lo Ah, transformé en científico porque empecé a buscar datos. Viniste vos con tu pensamiento vulgar, me trasladaste. bien. No comas pescado porque te va a hacer mal Pará, antes de correr. ahí Cele, me parece que ahí hay me parece que estoy como detectando como alguna confusión como muy, así, muy, hilando muy fina conceptual.
el conocimiento científico no se transforma, no es porque yo busco, ponele que lo que vos me decís, bueno, busco en internet porque yo busqué e investigué, no significa que Sí, ese conocimiento es científico. Tiene que pasar por el proceso formal, sí. ¿bien? O sea, yo Yo, sé que no, por eso investigué. hablaba de los sistemas energéticos, porque digo, Vale, ahí me instruí donde, bueno, el hidrato de carbono sé que es una fuente de sistema ok. energética y Bien, y algo más capaz que me simple, lo mezclé. un conocimiento científico, pero más simple que vea en la base del deporte, más simple todavía. No se les ocurre nada. La base del deporte, Es que siento que primero va a depender de cada uno y de la necesidad de cada uno. ¿qué cosa? Esto de si se vuelve vulgar o científico. Es que no pasa No, por porque, ahí. perdón, Sí, no pasa pero por ahí. capaz pensando en lo que es esto, el deporte o una clase, no sé esto, si la entrada en calor no o sí, o por qué pienso que sí es la entrada en calor, Sí, y por qué en los libros y los que se dedican a estudiar te recomiendan hacer una entrada en calor, por ejemplo. sí. La entrada en calor está No Bueno, sé, sí se está dice hecha, ahora también como que tengo de por qué incorporado la que la actividad entrada en calor física es sí hay que saludable. hacerlo para calentar el cuerpo, porque pero preparás esperen, para no esperen. La lesionar, entrada en pero no sé calor, cuál sería el vulgar, la digamos, entrada en calor ¿qué tipo de conocimiento es? A ver, la entrada que hay que entrar en calor. ¿Qué tipo de conocimiento es? científico. Científico. Bien. ¿Qué más? Pame, ¿qué decías? No, esto que también del hecho de plantearse de que la educación física es, o la actividad física repercute directamente a lo que es todo salud. O sea, el moverte, estar activo, cómo incide directamente al bienestar general. Ese sería que un ejemplo de conocimiento científico, los beneficios. Bien, pero estaba llevando específicamente un deporte, el campo deportivo. Dijeron, bueno, el sistema de entrenamiento, dijo Cele, la entrada en calor, dice Regina, y en sí, en el juego, ¿no ven nada de conocimiento científico? Nada. A ver, vamos a un partido de fútbol. ¿Hay algo de conocimiento científico ahí que podamos observar que esté sustentado en el Y conocimiento las científico? técnicas, o sea, Bien, cuál es la más eficiente para bien, Regina, la técnica. patear. La técnica es producto de investigaciones de conocimiento científico. ¿Cuál es el objetivo de una técnica deportiva? ¿O por qué yo tengo que nadar de determinada forma y no puedo nadar perrito? ¿Por qué no puedo nadar, competir nadando perrito? Claro, se busca la forma más efectiva de realizarlo. Bien, la Claro, más eficiencia, eficiente, la llegar al eficiencia. mismo objetivo con el menor gasto energético o calórico posible, ¿cierto? La búsqueda de la eficiencia, que también a su vez eso me va a evitar lesiones y un montón de cuestiones, ¿no? Bien, ya la técnica, o sea, y ni hablar toda la parte de entrenamiento y todo, está todo sustentado en conocimiento científico. Bien, nos queda conocimiento vulgar y mítico religioso. A ver, el mismo partido. ¿Cómo puedo identificar? Se complicó más con el campo nuestro, ¿eh? Y con el religioso más aún. Es Ahí fácil. sí. Y el vulgar, ¿qué puede llegar a ser en un partido? A Seguimos ver. citadas en un partido de fútbol. Dale, claro, la idea es eso, el mismo partido de fútbol. No sé, me compré una marca de zapatillas Adidas porque va a ser mejor que la Nike. Y el religioso Y es, el toco mi- en la cancha, hago el Padre Nuestro y Diosito me va a ayudar a ganar el partido. La repegaste, Pame. O religioso también esto de decir, bueno, me pongo la misma media y no la lavo porque me va a dar suerte. ¿Ese es mítico religioso o vulgar? El de las Siento Nada, más es vulgar. vulgar, las cábalas es vulgar. No, no, bien, esperen, claro, la cábala en realidad sí, a ver, vieron, está bien, la cábala es más vulgar y después que en psicología deportiva se le llaman ritos, vieron Nadal antes de sacar que hace un montón de gestos así, se toca un montón de veces, hace siempre los mismos gestos antes de sacar, entonces se le llama en psicología deportiva ritual, que lo único que otorga es mayor seguridad, concentración al deportista, ¿no? Esta preparación psicológica para la competencia. Está relacionado a los rituales, se relacionan con ese lugar más, o lo que vieron hay futbolistas que se ponen a rezar, se persignan, o esto que no que decían, en medio de la cancha se arrodillan a rezar, por ejemplo, ¿no? Estas cuestiones de creencia. Bien, y el vulgar, eso, ¿no? O también se me ocurre esto de que yo desconozco, por lo que he hablado con los chicos, con sus compañeros de otros grupos, no hay fundamentos científicos, pero vieron que en agua, en natación, yo entiendo que los deportistas tengan que depilarse, ¿no? Por una cuestión, hay fundamentos científicos, pero en el fútbol vieron que también se depilan
Y digo, bueno, ¿no? Dice que por las lesiones, pero no hay fundamento. Entonces, bueno, ahí más todo el campo vulgar, ¿no? Esto es el del boca en boca, ¿no? No sé, esto es mejor, ¿no? Funciona mejor, pero la verdad que no hay una comprobación científica sobre que esas o esas zapatillas, bueno, por ahí sí, las marcas, y más en esto, como que hacen mucha investigación para sacar los productos, ¿no? Dentro de la eficiencia deportiva, eso sí, es verdad. Pero bueno, de ahí a qué es mejor, y bueno, esa ya va el de boca en boca, por así decirlo. Bien, más o menos, queda un poquito más claro estos tres tipos de conocimiento. Bien, pero fíjense que conviven todo el tiempo, ¿sí? Y vamos al último punto, pensamiento filosófico y científico. ¿Qué son? ¿O qué diferencias hay? El pensamiento filosófico es cuando se hacen preguntas profundas sobre la vida o eh, entre la realidad y lo humano, digamos. O sea, por ejemplo, no sé, eh, no sé, un ejemplo de una pregunta filosófica, ¿Qué el es la por qué felicidad? vivimos, qué es la felicidad, cosas así, cosas muy profundas. Bien, ¿qué busca la filosofía? Ya que tuvieron filosofía, ¿busca respuestas? No, el sentido de la No, vida, la busca hacer más razón. preguntas. Reflexionar, Bien, ¿qué dijo? la Reflexionar, claro, reflexión. cuestionar. Busca la pregunta. A la filosofía no le interesa buscar, encontrar respuestas. No le interesa. Trabaja sobre la pregunta. Es preguntar y repreguntarse. ¿No? Bien, eso es el pensamiento filosófico. Entonces lo que busca es esto, la pregunta, la reflexión. No solo, de ahí te aporto un poquito, Jazmín, no solo profundo, ¿viste? Sino ya desde preguntarnos, cuestionarnos. ¿Todas las manzanas serán rojas? ¿No? Bien. ¿Y el científico qué es el pensamiento científico? ¿Cómo es? En cómo funcionan las cosas, las respuestas medibles, esto que hablábamos, lo comprobable, son como dos caminos muy distintos. O sea, Bien, bien. Pensamiento científico más organizado, más sistemático, esto más Sí, analítico. explica estos Exacto. fenómenos de los que hablábamos y esto de que sea comprobable, o sea, siempre el poder comprobarlo y dar la respuesta que el filosófico no lo busca. Buscarlos, ¿por qué? Buscar las respuestas, que el filosófico no hace, buscar respuestas, buscar el por qué, el para qué, por qué esto sucede, ¿no? Desagrego, ¿vieron? Nosotros lo hacemos para la enseñanza, por ejemplo, metodológica de un gesto técnico deportivo específico, ¿no? Desarmamos una técnica para poder enseñarla por partes metodológicamente. Bueno, en investigación lo mismo, tomamos los conceptos y los desarmamos para poder analizarlos y analizarlos en profundidad, ¿no? Entonces, un pensamiento científico es esto, un pensamiento organizado, sistemático, analítico, metódico, o sea, tiene muchas características, más concreto, más bajada a tierra, por así decirlo, y el pensamiento filosófico es más abstracto, más libre, más como de volar, ¿sí? De volar y sin estructuras, sin nada, todo lo contrario al otro, lo que decían. Ahora, y la última pregunta que les hago, y las dejo de torturar, y lo dejo a Ramiro de torturar, es para poder investigar qué tipo de pensamiento necesitamos de estos dos. Y siento que de los dos pues, puede surgir una pregunta y esa pregunta me va a hacer llevar a buscar la respuesta. Un poco de ambas. Sí, pienso igual. Bien, podríamos caer en pensar que necesitamos el científico. ah, por eso les hago la pregunta. Bien, muy bien. Se necesitan ambos tipos de pensamiento. Ambos. Primero, para poder investigar, ¿qué caracteriza a un investigador? La curiosidad. ¿Sí? Como si fuéramos niños. Esto de poder saber, de preguntarnos, ¿por qué pasa esto? ¿Para qué? ¿No? Que no todo el mundo se lo pregunta, o a ver si desde la filosofía habla de que el ser humano naturalmente hay una tendencia no al conocimiento, siempre queremos conocer, pero yo creo que la misma sociedad en esta educación tan tradicional y conductista es como que nos quitó ese valor de ser curiosos. Vieron que la curiosidad es para niños, parece nada más,
Entonces nosotros no tenemos por qué preguntar ni por qué ni para qué. Vieron que ahí dice que hay una edad, nada más los niños. Bueno, el investigador es eso, se caracteriza, por lo general son personas extremadamente curiosas y esto de querer siempre conocer, saber más. Porque uno, a medida que va conociendo y va aprendiendo, siempre sabe que en realidad es un camino que uno siente que no sabe nada. Mientras más vamos conociendo, nos damos cuenta que menos sabemos, digamos, lo poco que sabemos del mundo, ¿no? Entonces es un camino de nunca acabar. Pero estos dos tipos de pensamientos son sumamente necesarios. Bien, y es sobre los cuales vamos a trabajar. Bueno, ¿qué les pareció? Son complejos, espérenme un poquito que les anoto la asistencia. ¿Cómo ven la... ay, cerré el buscador. Esperen que lo abro. ¿Cómo ven los conceptos? ¿Complicados? No creo, ¿no? No, a lo mejor al principio son extraños, pero después así charlando se van entendiendo de a poco. Ah, sí, ¿les suena extraño? ¿Nunca habían escuchado estos conceptos? Sí, algunos sí, pero bueno, algunos pasaron y es como Ok, esta que vas y van quedando y, viste, vuelven. Algunas cosas quedan. bien, perfecto. A ver, chicas y chicos. Ay, se me volvió a cerrar. Y lo bueno es que lo unís inclusive con lo que decían a clase una, porque yo pienso una cosa, Pamela expuso otra, y como que vamos llegando a un aprendizaje más adquirido y no a algo mío. Bien, es que vamos a ver como muchos distintos, a ver, muchas posturas. Entonces, lo importante acá es que ustedes puedan construir la propia y que puedan fundamentarla, ¿no? Bien, a ver, Ábalos está, ¿no? ¿Cierto, Lucila? Sí, sí. Barrera Jessica está. Sí, presente. Bien, Fidalgo, María Celeste. Acá estoy. Flecha, Abril. Acá. Fuentes, no, Lázaro no está, ¿no? Rocío, Sí, sí, Garibaldi estoy está. acá. Irigoyen todavía no. Ramiro, ¿no? Caquias, Sí, sí, Lalanda, Jazmín. Presente. Montenegro, Pame. Sí, Muñoz, María José. No. Por las Salvatore. dudas, profe, Muñoz le mandó un correo porque tuvo un tema con el trabajo. Ah, sí, vi que tenía un correo, pero no lo he visto. Salvatore y Regina, sí. Presente. Ay, Nadine, sábado de baja, Nadine. están todas, pero todavía no la vimos en ninguna. Ah, no, está de baja. Acá me aparece en otro color, está dada de baja, pero no sale la fecha. Y Puede ser Fuentes la misma. también te tenía que, no sé si ya en la primera clase te había mandado un mail que estas dos primeras clases también por tema laboral no iba a poder estar, ¿Quién, Pame? pero está cursando. No te escuché. Fuentes. Fuentes, ok. Bueno, bueno, no hay problema. Espérate, Fuentes. Acá está el otro, ok. Bueno, bueno, gente, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda más? Les aclaro, entonces, el foro de coloca una participa, por favor no adjunten archivos porque la idea del foro es que sea más dinámica la participación, entonces simplemente pongan o peguen en el cuerpo del texto, ahí del espacio, y traten de no copiar y pegar las definiciones, sino tratar de ponerlas con sus palabras, ¿sí? Cortito, ¿no? Tampoco la idea es esto lo que, ¿se acuerdan lo que habíamos dicho que Regina decía que le costaba de hablar poco? Bueno, esto mismo, digamos, y con sus palabras. Es preferible que coloquen con sus palabras, por más que sea, digamos, no importa, que sea pobre, por así decirlo, conceptualmente no importa, pero es antes que copiar y pegar, o sea, ¿bien? Profe, interviene una en nombre de las tres. Sí, exacto. Y ponemos el nombre Sí, por favor, del no se grupo. olviden de poner, sí, las personas siempre, porque es más, supónganse, porque me ha pasado, que se olvidan de algún integrante y después ese integrante o pone, ¿no? Cuando son trabajos, cuando yo he evaluado, si no con portfolio, sino directamente en campus,
y ponen, profe, yo participé y la persona que posteó el trabajo no pone esa persona, no lo tomo como válido en el sentido de que ha pasado, siempre hay gente que se cuelga. Acá es un grupo chiquito, no hay problema, son la mayoría mujeres, cosa que con las mujeres hay menos problemas todavía, pero siempre hay gente que se cuelga. Entonces, como que pasa en todos lados. Así que bueno, por eso es que no lo tomo como válido, ¿sí? Tomo como válido la palabra de la persona que postea el trabajo, para que tengan en cuenta y no se olviden bien cuando van a entregar que pongan a todas las personas. Pero bueno, cualquier duda me preguntan, pero bueno, no tendríamos nada pendiente en sí, más que eso para la clase que viene, ¿sí? Gracias, profe. Bueno, Buen fin de... gracias. Chicos y chicas, les Gracias, dejo profe. un gran Hasta luego. abrazo y que tengan muy lindo fin de semana. Chao, chao. Gracias.